Bueno, voy a comentar dos puntos particularmente hoy. El primero tiene que ver con esta frecuencia con la que generalmente cuando emito cierta opinión política por este medio, es muy común que cuando digo de mi nacionalidad, digamos mexicano, o en dónde estoy, en este caso estoy en Argentina, es común, sumamente común, recibir comentarios, evidentemente, pues creo yo, con cierto entendimiento limitado sobre que ya no estamos en el siglo pasado, ¿no? Y que uno puede hablar prácticamente de manera libre. En mi caso soy analista, no requiero realmente compartir mi perfil profesional, pero tengo formación como para poder hablar. Más allá de una opinión, es investigación la que hay detrás. Ya si les gusta o no la verdad, ya si les gusta o no el resultado de esa investigación, bueno, es una cosa distinta. Pero al final, y eso creo que hay que entenderlo, porque a mí no me molesta, por ejemplo, cuando alguien puede llegar a hablar sobre mi país, de donde sea, siempre y cuando, y es lo único que creo que debemos de procurar, esa opinión esté informada, mínimamente informada, y de manera ideal investigada, porque hay una distinción entre la opinión que te surge de la nada y la crítica o análisis que viene de la investigación. Eso de entrada muchos ni siquiera tienen esa distinción, porque bueno, se entiende, en Latinoamérica, en el mundo y en Latinoamérica aún más, la formación educativa pues es todavía deficiente. Esto en cualquiera de nuestros países, y no se diga los países latinoamericanos. Ahora, precisando, así como puedo opinar de Argentina, que de hecho lo he hecho bastante en estos últimos meses, por obvias razones, porque de hecho me tocó estar o participar en este momento histórico que se vivió en las elecciones. Literalmente llegué semanas antes. Y he de confesar que me tuve que poner al día, porque, insisto, para poder emitir opiniones hay que estar informados. No puede uno estar opinando como si esto fuesen partidos de fútbol, equipos de fútbol, y donde nada más porque hoy amanecí con ganas de apoyar a uno o no apoyar al otro, empezar a hablar. Hay que tener responsabilidad, y en eso estoy de acuerdo, pues para emitir opiniones informadas. Entonces, desde que yo llego a Argentina, que he de decir que no tenía tanto contexto político, histórico sobre Argentina, pues me empecé a poner al día sobre pues, los diversos temas políticos, sociales, culturales, pues al grado que uno tiene que empezar a ver hasta la historia, desde casi José de San Martín, pasando por La Roca, entendiendo el peronismo, entendiendo ahora la posición supuestamente libertaria del nuevo presidente, entendiendo también al kirchnerismo, ¿no? Que ahora es tan criticado por los libertarios, en fin. Esto tiene su chiste y tiene su ciencia, porque lo que yo estoy haciendo aquí es así de sencillo, porque es curioso que cuando opinan, a los que no les gusta, a los argentinos que no les gusta mi opinión sobre Argentina, lo primero que me empiezan a tirar es pues opiniones sumamente mal fundamentadas sobre México. ¿Y qué es lo primero que tocan siempre? Pues el tema del narco, ¿no? Y eso no hace más que exhibir su ignorancia, no hace más que delatarlos, exhibirlos, que esta idea, ¿no? De que México es un país sumamente violento, intransitable, donde está habiendo una guerra y donde todos somos narcotraficantes. Pues no es más que una narrativa que se han tragado los más ignorantes, insisto. Esta narrativa le sucedió a los colombianos en los tiempos de Pablo Escobar, y los argentinos deben de tener cuidado con ese tipo de comentarios, insisto. Aquí el tema es informarse. Pues, hay argentinos también, que de hecho viven en México, que hacen muy buenos análisis sobre México, pero bueno, ellos están en eso, investigando, informando, finalmente emitiendo sus análisis. Yo acá hablo del típico ideario, porque yo acá no me les pongo a hablar de la nada. Cuando hablo hay datos, y si esos datos a veces, por ejemplo, esto hasta el propio Milei lo entiende, y en eso estamos de acuerdo, y eso que no lo apoyo, los datos no se discuten. O sea, uno no discute los datos, y me ha tocado terminar discutiendo el tema de la hiperinflación, de la hiper, acá en la Argentina, con personas que niegan la hiperinflación. Me ha tocado discutir los niveles de pobreza acá, son datos, o sea, y pueden ser desde datos cuantis, cualis, datos empíricos también, que a veces uno mismo, lo he dicho varias veces, va sobre la calle y se encuentra la pobreza de frente. Eso también es uno la pasa aquí, la verdad es que ya está para el nivel de significancia de la muestra empieza a ser relevante, porque bueno, ya hay más que una muestra aquí, ¿no? Que justamente demuestra, proyecta la situación social que se vive, y que claramente lleva un análisis. Aquí nadie ha dicho que todo lo que está ocurriendo acá es culpa de Milei, pero
es entendible también que si se toman o se están adoptando políticas donde ya se están implementando incluso cosas como se está haciendo la intentona del DNU o del esto ¿cómo se llama? La ley ómnibus y demás, o sea, son cosas que finalmente van marcando pues la línea de hacia dónde se está llevando el país, y básicamente se están cortando relaciones con prácticamente todo lo que no sea Estados Unidos e Israel. O sea, son datos, ¿no? O sea, acá puede gustar o no. Es que esto mismo lo dice Milei. O sea, yo prácticamente a veces termino repitiendo o confirmando la decisión de Milei, que si algo le reconozco y lo he hecho siempre, es su relativa transparencia. No es... En la derecha mexicana, por ejemplo, ocurre muchas veces que son hipócritas, que te dicen que van a hacer una cosa y terminan haciendo algo. Que le rescato a Milei, si bien a veces miento, no es preciso o también puede llegar a engañar. En términos generales se presenta tal cual es, un libertario que detesta lo que él denomina comunismo, que ahí nos podríamos llevar un buen tiempo para ver dónde ha visto en el comunismo, si ellos mismos lo niegan. Insisto, es un falso dilema esto de ponernos entre estarle poniendo la lupa al comunismo, cuando en el mundo ha ocurrido el comunismo en la URSS, intentos fallidos en un par de otros países y hasta ahí. O sea, hablar de que hoy el comunismo existe y ahí como que el fantasma es prácticamente el mismo populismo del que tanto se quejan, y hay que entender, porque insisto, hay que entender, les guste o no les guste, que así como hay populismo de izquierda, lo hay de derecha. O sea, y acá noto una sensibilidad extrema y te tiran que sí kirchnerista, que sí zurdo, que si supieran que por momentos estos lados ya se diluyen. Y es parte de lo que yo hablaba en mis primeros videos, justamente cuando empezaba a hablar de la situación en Argentina. Hay un falso dilema en el que todos están metidos, hasta los libertarios, en este enemigo que piensan de los zurdos y los kirchneristas y los peronchos y los peronistas, los alucinan. Y ese es un gran error en donde también ellos están pues, básicamente confundidos y perdidos, pensando que eso, o sea, que la izquierda y la derecha y los zurdos por poner un ejemplo bien sencillo, dos que van muy de la mano. El propio Milei comete errores fundamentales cuando critica, por ejemplo, insisto, estos errores ocurren hasta el propio presidente, que en teoría tendría que ser, porque así veo que lo tratan como un casi genio, y la verdad es que no tiene ni idea de lo que habla, y si la tiene, peor aún porque los está manipulando, los está engañando directamente. Cuando Milei habla de los países comunistas, y por ejemplo entre ellos menciona a veces a mi presidente, al presidente mexicano, curiosamente lo critica de comunista, cuando de comunista no tiene nada. Y eso es algo que yo mismo le critico, porque yo de hecho sí apoyo a la tendencia de izquierda. Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien lo entienda, no tiene nada de izquierda, o tiene muy poco, al menos en términos económicos. Basta ver datos, porque nadie lo hace, o sea, todos hablan, critican, y aquí estamos perdiendo el tiempo con cuestiones sumamente relevantes. Milei critica a AMLO de comunista, cuando AMLO básicamente ha apoyado a los empresarios durante todo su sexenio, al grado que probablemente y varios de ellos les ha ido mejor que nunca en su sexenio. No ha estatizado nada, a los bancos les ha ido bien. Entonces, ¿de qué se habla particularmente cuando se le critica de comunista? Pues es que no tienen ni idea de lo que están hablando, incluido el propio Milei. No tienen ni idea de lo que están hablando. Cuando además se pelea con esto que le llama el bloque comunista y le empieza a tirar a los BRICS, cuando hoy Argentina no se puede estar dando lujos de andarse peleando con medio mundo como lo intenta hacer Milei, cuando tienen un tema de swaps pendiente que pues de alguna manera apoyaba la economía argentina, es donde no, insisto, los libertarios y los que tienen fe ciega en los populistas de izquierda o derecha terminan igual de engañados. Es lo que a mí me da mucha risa cuando a mí me tiran acá de... Es curioso porque ni siquiera se dan la molestia. Traté de resumirlo muy sencillo, pero veo que no se toma en cuenta. En mi propio perfil, que no pongo nada, lo único que pongo en mi guío dice: yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo lo puse para ahorrarnos el tema de que si soy capitalista o que si soy comunista. Me tiran que si me dejo la barba, hombre, los judíos que no traen nada de capitalista, no traen la barba hasta el suelo. O sea, se empiezan a criticar, a exhibir sus pocas capacidades mentales, por decirlo menos. Añadiendo un ejemplo, y bueno, terminando con esto, entendiendo que Milei critica, hablo de comunista, cuando nosotros, los que estamos estudiando el caso,
criticamos al propio AMLO porque no está de ese lado y está más bien del lado de por ahí del centro y poquito de la derecha. Lo que sí tiene AMLO, por ejemplo, es que apoya al empresariado con perspectiva de justicia social, lo cual tiene un toque más de izquierda. Pero en general no se le puede decir que es la economía, que es algo que le interesa mucho a Milei, la haya volteado o volcado hacia el lado de la izquierda. No hizo nada en términos económicos que limitara el libre mercado. Al final, bueno, es un estado como cualquier estado. El estado mexicano es un estado que permite pues una especie de sistema dividido entre lo estatal y el sector privado, o sea, como ocurre en muchos otros países, con regulación y demás. Cabe añadir que el modelo que plantea Milei no existe en ningún lado del mundo. O sea, voy a tratar de explicar eso brevemente, porque es eso que a veces ni los que lo apoyan entienden lo que apoyan. Milei se califica a sí mismo como un anarcocapitalista. Eso, bueno, si no tenemos claro ni eso, hay que ir al menos a googlear un poco, ¿no? De mínimo. Es anarcocapitalista. Esto lo que implica es que él no cree en los estados. No quiero irme tan atrás, pero básicamente todo quien entiende cómo se conforma una nación entiende que todo esto pasó por procesos históricos muy complejos, políticos, sociales y culturales, que en alguna época, unos siglos atrás, generaron las corrientes de los estados-nación, empezaron en Europa y bueno, finalmente se extendieron alrededor del mundo. Al final esto que nosotros conocemos como la patria, como la nación, viene de esa concepción, de la formación del origen de los estados-nación. Esto al final que generó pues lo que hoy llamamos México, lo que ustedes llaman la Argentina, lo que llaman Colombia, lo que se llama Francia, Italia, Alemania y juntos la Unión Europea, China y en fin, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, me las estoy saltando de manera tajante para llegar al punto en donde al final se crearon los países, con sus fronteras y con toda esta lógica de países. He dicho siempre que Milei no es un patriota, y lo sigo insistiendo y confirmando, porque eso mismo es un anarcocapitalista. Un anarcocapitalista no cree en el Estado. Hace poco un argentino que me discutía que Milei no creía en el Estado, pero eso no quería decir que no creyera en la nación. Es una contradicción total porque, insisto, se rebelan solos cuando no entienden que el Estado-nación viene junto. Y si no creen en el Estado, no creen en la nación. Es simple. Precisamente, o sea, hay que entender el concepto de anarcocapitalismo. Elimina por completo el Estado. Esto se entiende, no es posible, no es viable, no es aplicable. Voy a poner un ejemplo bien sencillo porque no es aplicable y esto ni siquiera el propio Milei seguramente no han hecho su tarea, pero nunca lo ha sabido explicar. Dos cosas. Primero, si está en contra del si está a favor del anarcocapitalismo, ¿por qué se apoya curiosamente el Estado de Israel? ¿Por qué el Estado, porque así se llama, ¿verdad? El Estado de Israel es un Estado que no critica. ¿Por qué ese sí? ¿Y por qué todos los demás no? ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando más o menos funcionan de manera similar. Y pregunta número 2. ¿Qué haría Milei sin un Estado? Está muy padre en su fantasía. Pero ¿qué haría un Estado? Vamos a suponer que Argentina la deja sin Estado, lo que sea que le entienda por eso, que es una cosa bien rara. Más o menos es como que todos compren y vendan como quieran de manera libre y viva la libertad, carajo. No, esa es como si okay, sin regulación, así sean bebés, armas, drogas, lo que sea, porque cada quien es libre, ¿no? Bueno, y que el mercado se regule solo. Bueno. Esa es la Mileilandia, ¿no? ¿Qué pasa, Milei, si al final tú eliminas tu Estado y al final estás rodeado de 150 estados? Eso es sumamente riesgoso para tu población, o ya no le vamos a llamar Argentina, o vamos a seguirle llamando Argentina. Eso sería muy... Es que hablo de eso porque cuando tú eliminas el Estado, insisto, el Estado-nación implica la Argentina, implica todo lo que implica territorio, población y gobierno. Si tú lo eliminas, ¿qué queda? ¿Qué haría si elimina el Estado y al final los demás estados no van a eliminar sus estados? El Estado de Israel, creen, si tanto le costó y le sigue costando ser Estado de Israel, creen que lo va a eliminar así de fácil. Creen que Estados Unidos mañana también va a seguir los pasos de Milei. ¿De verdad creen que Milei está siendo el visionario y el gran revolucionario de los estados? ¿Creen que muy fácilmente Trump o quien quede en las próximas elecciones va a decir, ay, vean al presidente argentino, qué gran iniciativa de eliminar los estados? Lo único que está haciendo es permitirle o facilitarle a esos poderosos estados vender o comprar a la Argentina, como si quieran. Vender o comprar el patrimonio argentino. O sea, me sorprende que no lo vean. Me sorprende que crean que la solución es eliminar el Estado, debilitar su propio Estado, para que otros estados más fuertes vengan y se impongan, y les impongan lo que quieran, incluido hasta el poder bélico, porque es obvio que parte del Estado implica a los ejércitos, en contra suya. Ya he hablado sobre esto, no me quiero extender tanto, sobre el Israel 2.0, que parece ser el proyecto de Milei en Argentina, crear un Israel 2.0, un Estado de Israel alternativo, donde si no pueden estar allá, pues se vengan a la Patagonia. Pero bueno,
Es totalmente ilusorio, es risible, es inviable la idea de Milei. Y pues por esto mismo no puede ser patriota, porque es evidente que están poniendo los intereses del mercado, los intereses del judaísmo, del Estado de Israel. Y bueno, la Argentina pasa a segundo término en sus prioridades. Por último, y para precisar, terminar de precisar, las imprecisiones del propio presidente argentino. Bueno, ya no del presidente argentino, diría de sus votantes o de aquellos que lo apoyan y que no tienen ni idea de, bueno, yo creo que ni siquiera se han molestado en leer a Hayek, que es uno de los, vamos a decir, de las influencias intelectuales más grandes de Milei. Ni siquiera se han molestado los que lo apoyan, no estoy hablando de los que no lo apoyamos, yo no lo apoyo y bueno, la tengo clara, lo tengo claro, he leído, me he informado y he hecho ese esfuerzo. ¿Qué es lo que sé que no voy a recibir a cambio? Aquí no voy a encontrar lo mismo, insisto, los análisis baratos de dos neuronas que hablan sobre... O sea, siempre digo, por favor, dejen de ver de series de narcos, les está atrofiando. A ver, les voy a dar un dato simple. Dos datos por qué México no es como creen que es. Si fuese tan peligroso, primero que nada, no tendría los niveles de turismo inéditos que ha tenido en estos 6 últimos años. Un sexenio, donde el turismo está desbordado, donde la migración está desbordada al grado que ahora hasta Latinoamérica le tenemos que pedir visado porque es desbordada la cantidad de gente que va. Pero no solo la que va, la que se queda a vivir, de todas partes del mundo, y estoy hablando no solo de Latinoamérica, van gente de Europa a vivir a México, y una gran cantidad de migrantes europeos se quedan, va gente de Estados Unidos a vivir a México, y una gran cantidad de estadounidenses se quedan. Ya parece que también estamos presentando migraciones inversas, ya no de México a Estados Unidos, sino de Estados Unidos a México. Si así fuese como creen que es, tan peligroso, tan violento, tan narcotraficante, todo, nadie estaría viviendo en México. Segundo dato, es más, ya ni los mexicanos vamos en Estados Unidos, muchos tienen todavía esa idea de que generalmente ese gran flujo migratorio viene de Centroamérica, de los países centroamericanos que quieren cruzar a Estados Unidos. No son ya mexicanos los que están cruzando, sí hay, pero no ya son la mayoría. Segundo, México, la verdad, en términos macroeconómicos, económicos, está viviendo muy buen momento, y eso también explica que, de alguna manera, las cosas funcionan. Nada que está al borde del incendio, o que estamos con un narcotraficante en cada esquina, o con la violencia en todas partes, podría sostener de ninguna forma un modelo económico, el más básico, que es la empresa o un negocio. Para que la economía crezca, pues requiere de esos factores, que funcione, que haya empleo, que haya empresas, que la gente vaya a trabajar, en fin. Lo que se empieza a generar esta narrativa, no es nueva, insisto, esto le pasó a Colombia hasta la fecha, traen este estigma, y es algo en lo que los colombianos y mexicanos nos entendemos, y esperamos de verdad de corazón a los argentinos no les llegue o les toque vivirlo, porque creo que lo van a vivir, si es que les tocara vivirlo de manera muy brutal, sobre todo porque al final hay que entender que la pobreza, que es una pobreza que ni siquiera México o Colombia experimentaron, la que viven hoy los argentinos, es una fábrica de delincuencia. Entonces, tienen que resolver esto pronto, porque al final todo esto, estos factores combinados a, bueno, otros, pueden llegar a generar ya algo ya muy complicado de resolver. Yo diría que ojalá puedan resolver estas cuestiones pronto y no agravarlas. Solo de ustedes dependen. Pero bueno, volviendo, el último dato en México es que, bueno, esto no es como lo pintan en las series de narcos, funciona también, que la economía va bien, y la economía va tan bien que México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Estos son datos recientes, insisto, datos, y los datos no se discuten. Eso lo sabe Milei y estoy de acuerdo con él, no se discuten los datos. Por último, y para cerrar esto, insisto que hay tan poca claridad y precisión sobre lo que se critica, que cuando se habla de Massa, o cuando se apoya a Massa, por ejemplo, al otro candidato, al que era candidato argentino, es curioso porque también acá cometen el error de etiquetar a Massa de izquierda, cuando yo quiero pensar que al menos los argentinos informados saben que Massa tampoco precisamente representa a la izquierda, que Massa evidentemente viene del gobierno pasado, la economía del país era su responsabilidad. Yo creo que a pesar de lo mal que también estoy de acuerdo, o sea, yo creo que nadie está de acuerdo con que la Argentina iba bien, sigo pensando que era mejor perfil que Milei, y voy acá a dar no es un dato, pero es una apreciación creo que bastante objetiva, y es esto, supongo que lo conocen los propios argentinos. Creo yo que uno de los errores principales en la economía argentina es que es sumamente bamboleante, que es sumamente penduleante. Esto quiere decir que va de izquierda a derecha, lo que se entienda, porque insisto que cada quien entiende lo que quiere, pero si se precisa lo más posible, van de izquierda a la derecha de manera radical. Por poner este mismo ejemplo que se está viviendo, venían de políticas de izquierda y de estar casi solicitando la invitación para pertenecer a los BRICS, y de repente, meses después,
Ahora le llaman a Lula comunista, le llaman a Petro comunista, le llaman a Obrador comunista, le llaman a toda Latinoamérica comunista, le llaman a toda la Unión Europea comunista, que ahora nada más quieren hacer tratos con el mundo libre, lo que Milei conoce, el mundo libre, ¿verdad?, entre comillas, lo que Milei conoce como Estados Unidos e Israel. Y párale de contar, si había swaps pendientes, vaya, o sea, no le importa, vaya. O sea, en menos de una noche estábamos haciendo negocios con los BRICS y de repente 180 grados después se nos van al otro extremo con Estados Unidos e Israel. Eso, bueno, es que hasta, bueno, y considerando todo lo que había, ¿no? Que a veces parece que Argentina, en este caso Milei, se pone a negociar como si Argentina tuviera leverage, lo que le llaman leverage, que es como ventaja competitiva, poder de negociación. Se los pongo en un ejemplo simple. Argentina no tiene ese poder de negociación que cree que tiene Milei. ¿Por qué? Porque Argentina no está para imponer condiciones. Lo pongo en ejemplos cotidianos. Si tú estás sumamente endeudado, que por cierto nadie le quiere prestar a Argentina precisamente por eso, porque dice, no, pues yo le presto ahora y luego en 4 años ¿cómo me va a regresar ese dinero? Si de repente puede que ya cambien de gobierno. En un ejemplo cotidiano, si uno está endeudado, una deuda máxima, tiene hiperinflación, no puede pagar, no tiene dinero, no tiene liquidez, ¿quién de ustedes le va a prestar dinero a esa persona? Nadie. Y en este caso, esa persona es Argentina. Hay que entender eso, hay que ser sensatos en que ellos estaban llevando una estrategia más o menos correcta de mediano a largo plazo. Obviamente a veces creo que a los argentinos les gana la pasión, el fanatismo, se piensa a veces, creo que esto como si fuera partidos de fútbol, equipos de fútbol, no lo son. Insisto, cuando a mí me critican, y seguramente aquí seguiré teniendo todavía comentarios de zurdo, a mí me da igual que me digan zurdo, hombre, pues sí, tengo una mano izquierda y otra derecha, y luego qué, o sea, lo que hay que usar son los 2 hemisferios de la cabeza, que muchos no utilizan, porque al final, insisto, quien entiende y analiza la política sabe que a veces estos supuestos lados de izquierda y derecha del espectro político se diluyen al grado que ya no tiene ningún significado, ya no tiene ningún valor estar peleando. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? ¿Qué es diestro? ¿Qué es zurdo? ¿Qué es comunismo? ¿Qué es capitalismo? Todo eso es un falso dilema, un engaño que se han tragado todos los incluidos hoy los libertarios que se creen revolucionarios y que básicamente están repitiendo modelos privatizadores de los 80s y creen que son la panacea. Están repitiendo el modelo de Menem, están repitiendo el modelo de Salinas en México, en fin, y creen que son la panacea. No están inventando el hilo negro, no hay nada nuevo. Milei es un político más que miente y ahora nada más falta que crean que un político dice la verdad nada más porque tiene el nombre de Milei. Pero bueno, volviendo, nadie le va a prestar dinero a esa persona que está sumamente endeudada, con todo mundo, con todos los países, con el FMI, en fin. Eso es Argentina de manera constante. Por eso es que le cuesta tanto acceder a créditos, por eso es que le cuesta tanto, porque insisto y volviendo, uno de sus grandes problemas es este penduleo. Y es esta falta de organización de, lejos de dividirse tanto, hasta de manera intelectual, la falta de conciliación, de acuerdos que sean sensatos en donde se diga, a ver, como este concepto que utilizan muchos los estadounidenses que les ha resultado sobre national interest, que quiere decir primero el interés nacional, ya luego arreglamos nuestras diferencias, pero ahorita conviene porque si no nos va a cagar el payaso a todos y se va a hundir el barco no nada más para los zurdos ni nada más para los libertarios, se va a hundir para todos. Y esa falta, no sé, supongo, no quiero decir que no, que hay esfuerzos pero no se logran, no se concretan porque al final terminamos en esto. Una alta intolerancia, y esto es yo creo que de las cosas más graves que hay acá, para los argumentos, porque insisto, yo lo veo hasta en mis propios videos, cuando doy argumentos, lo primero que hacen es insultar, y yo insisto, a mí no me afecta en nada, lo único que veo es cómo se exhibe su propia ignorancia, su propia falta de capacidad mental. Eso es lo que veo, y eso es preocupante, porque he de decir que por supuesto que también tengo amigos argentinos, he de decir que son de universidades, son de academias, de institutos, que bueno, sus análisis por supuesto son mucho más propios, porque bueno, al final son de este sector, son muy buenos análisis. Pero la gran mayoría están enfrascados en esta riña barata, ideológica, que al final le ha servido, y si son sensatos, les ha servido pues tanto a los kirchneristas que tanto critican, como también a los libertarios, pero a los que están en el poder, no a sus votantes, no a los de abajo. Y en lo que los de abajo se están tirando, que no, que la polenta, no, que tú, que el ñoqui, no sé qué, pues arriba les han estado robando prácticamente hasta el ahorro que ahorita mismo les están diluyendo los libertarios, y lo siguen apoyando como si fuera cualquier cosa. A ver, esto es un tema curioso. Argentina, y esto insisto, llevo poco tiempo acá, pero bueno, puede que 2 o 3 cosas no estén de todo erradas, ¿no? Si somos sensatos, de las que estoy diciendo. Argentina lleva años ahorrando en dólares. Era tan importante esta referencia en dólares que crearon esta economía paralela que tiene todo su tema, el dólar blue y demás, ¿no? Toda la calle Florida que se dedicaba a esto. Bueno, de un momento para otro, y eso me sigo refiriendo con el penduleo, Milei dice, bueno, está bien que los argentinos sobre todo ocupaban o ahorraban o guardaban los dólares con especie de intención
de ahorro de largo plazo, o sea, no para pagar la carne, sino para pagar una casa, por ejemplo, para pagar un coche, para pagar algo, la educación, en fin. De un momento para otro, Milei decide que ya no, como se va a dolarizar básicamente, al parecer, ¿no? O sea, parece ser. Eventualmente, un día de estos. Pero lo que sí está claro es que él mismo da la instrucción, saquen los dólares del colchón. Y eso me parece, o sea, que se tomó con mucha ligereza desde la parte social, porque no sé si es el fanatismo que lo siga, porque por cierto, esto que digo del fanatismo no lo digo yo, lo dice justamente una economista argentina, que es amiga mía, y que justamente es lo que más critica de su país. Y yo, en lo poco que he estado acá, me he dado cuenta que sí, que si bien la pasión es plausible, lo que ya no es tan admirable es el fanatismo cegador. Pero bueno, volviendo, les dice que saquen con la mano en la cintura, Milei, los dólares que tienen en el colchón. Y eso lo dice fácil, porque pues no es él el que lleva años ahorrando y que tiene pues ya una cierta cantidad de dólares en ahorro. Para él es muy fácil decir, pues sácalos y empieza a comprar carne mañana, y que básicamente se diluye todo el valor que ganó en el tiempo, o que al menos conservó, pues ese ahorro. Y así, de la nada, es como cambian las cosas acá. O sea, de un momento para otro, el ahorro de años o décadas, no sé, habrá abuelos, habrá tíos, no estoy hablando de mi generación, estoy hablando de gente que llevó ahorrando 10, 15 años. Y que de repente te digan, bueno, gracias, pero mézclalo en la economía para que tus dólares que iban para la educación o para una casa los termines gastando, diluyendo la hiperinflación, comprando carne. Pero esto que estoy diciendo, y que es un dato, si no un dato, al menos un análisis objetivo de lo que está pasando, porque es el propio Milei, pues insisto, yo nada más vengo a traducir lo que dice Milei, porque no estoy diciendo nada que no esté haciendo Milei. No estoy inventando el humo aquí. Estoy básicamente describiendo lo que está haciendo, porque él mismo lo está diciendo. O sea, ni siquiera es un secreto, insisto, Milei en eso es transparente, está diciendo lo que está haciendo, y sí lo está haciendo. Entonces, ese es el error estratégico de Argentina, para cerrar. Hay un penduleo, yo diría que ese es uno de los errores estratégicos más relevantes. Hay un penduleo brutal, y además cada 4 años, esto es muy rápido. En México los periodos presidenciales son de 6 años, como quiera te da una idea de que bueno, te va llevando este rumbo, ya quien tome la batuta pues otros 6 años. Acá, cada 4 años, hoy 2024 está Milei, y en 2028 podría volver la izquierda argentina, podría volver el kirchnerismo, lo que tú quieras, y echar para atrás todo lo que se hizo, y así nos vamos. Después llegan los libertarios y echan para atrás todo lo que hizo el kirchnerismo, y esto es un penduleo eterno que hay que entender. A los bancos de afuera, a las instituciones de afuera y a los países de afuera les hace dudar muchísimo, por supuesto, hacer negocios con la Argentina, porque es lógico que lo que requieres mínimamente para hacer negocios es una mínima estabilidad política, económica, social, para que tu inversión, de alguna manera, tenga futuro, tenga seguridad, tenga garantía, y que tú puedas decir, bueno, si yo dejo ahí tantos millones de dólares invertidos, en tantos años vuelve mi ROI, mi retorno de la inversión. No es el caso, hay demasiada incertidumbre. Y la verdad es que no va a terminar con Milei, al contrario. Digo, ahora está reciente, lleva meses, pero la realidad es que de manera muy brutal ha ido perdiendo el apoyo de la sociedad argentina. Obviamente todavía hay quien lo apoya. Estamos hablando que van 4 meses, tiene 5, cuando llega el sexto, básicamente ya no les cuento cuando esté el año, ese apoyo que tuvo, porque él se fiaba mucho de ese apoyo de la elección. Pero no contó que obviamente ese apoyo es dinámico, ese apoyo se diluye, y lo que más importa en términos de capacidad de gobernabilidad es mantener ese apoyo durante todo tu mandato, porque si lo vas perdiendo desde el mes 4, desde el mes 6 o desde el mes 8, en una de esas, pues puede que ya ni llegues al 4º año. Entonces es un tema muy relevante entender que es un tema de timing y es un tema de confiabilidad en el mercado, en las empresas, en los gobiernos, en los países. Ese es el diagnóstico final que hago sobre la Argentina. E insisto, quien quiera hablar de mi país es bienvenido, porque no hay que olvidar que nosotros ya estamos, no en el siglo XIX, estamos, estas fronteras incluso, que si bien siguen existiendo, la frontera de la información ya se diluyó, amigos. Hay que entender que esto es el internet. Todavía me encuentro mensajes de las tías o de las abuelitas aquí ofendidas, o abuelitos que traen el pensamiento todavía del siglo pasado, que dicen, no, es que tú eres de México y solo puedes opinar de México. Amigo, de los mejores analistas geopolíticos son los que ni siquiera viven en esos países, y hay de todas las nacionalidades. Hay españoles hablando de México, hay mexicanos hablando de Argentina, como yo en este caso, y hay argentinos hablando de México. Así que aquí lo que más podemos llegar a aspirar es a emitir posiciones sensatas con base en información, investigación y análisis. Si me van a seguir chingando, y lo digo tal cual como lo decimos en México, a mí me vale madres, porque no me afecta, porque
yo no lo hago ni siquiera como para así tener followers. O sea, ¿quién va a tener followers con esta información? Al contrario, les agradezco a aquellos que sigan acá haciendo intercambio, porque también me los he encontrado y les agradezco que hagan comentarios que abonen a la discusión. Esto no es más, porque yo no vengo a ponerme de ningún lado, no es más que tratar de mejorar nuestro pensamiento crítico como sociedad. Ese es el fundamento de las opiniones y de los análisis. Yo me dedico a la academia y realmente no tengo mucha necesidad de ser influencer, no tengo ni necesidad personal ni económica para dedicarme a esto. De hecho, y discúlpenme, hago los videos donde puedo, como puedo, básicamente con mi celular y listo, porque yo no me dedico a eso, yo me dedico a otras cosas. Así que si puedo compartir lo que de alguna manera he aprendido, o de alguna manera lo poco o mucho que sé, para mí es un gusto. Pero por favor, lo que sí invitaría es hacer el análisis productivo. Prácticamente todos los comentarios que sigan insistiendo, porque van a seguir ocurriendo hasta en este mismo video, que me tiren de zurdo, insisto, yo me la paso por abajo. Y me da lo mismo si me dicen lo que me sea que me digan. O sea, no tengo ningún tema de... O sea, no hay forma en que me afecten. No hay la más mínima forma en que me puedan afectar. Pero eso lo sigo haciendo por personas que les pueda ayudar, por personas que les pueda abrir el panorama del propio entendimiento. Porque con eso cierro, hay que entender que cuando una especie está dentro de la pecera, muchas veces es muy complicado entender el entorno. Es hasta que alguien que está afuera y ve lo que no ve el pez que está dentro del agua, y más o menos puede abrir los ojos. Así que muchas gracias y seguimos pendientes en el intercambio de ideas y de debate.